Buenos días, les damos la más cordial bienvenida a este cuarto evento del Festival de Música y Arte Sacro Jalapa en su cuarta edición. Es así como esta mañana tenemos el honor de contar con la presencia del licenciado Arturo Gómez Martínez, subdirector de Etnografía del Museo Nacional de Antropología, quien tendrá a bien impartir la conferencia del día de hoy titulada El arte plumario en la religiosidad de los pueblos indígenas de México. El licenciado Arturo Gómez Martínez es licenciado en Antropología por la Universidad Veracruzana y maestro en Historia y Etnohistoria por la Escuela Nacional de Antropología e Historia. Entre sus libros destacan Tlaneltoquili, la espiritualidad de los nahuas chicontepecanos, editado por el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes, y Geometrías de la Imaginación, Iconografía de Puebla, impreso por el Conaculta. Es autor de artículos especializados sobre iconografía y técnicas textiles, coordinador de publicaciones sobre arte popular a favor de las comunidades artesanales de México y promotor para el rescate, desarrollo y procesos de comercialización de las artesanías indígenas. Ha ocupado cargos en la administración pública como coordinador de culturas populares e indígenas en el estado de Quintana Roo, subdirector del Consejo Veracruzano de Arte Popular y director de planeación del Instituto de Artesanías de Puebla. Desde el año 2009 se desempeña como profesor e investigador en la subdirección de etnografía, curador de la sala. Bueno, es así como damos comienzo con la conferencia. Buen día, muchas gracias. ¿Se oye? Sí. Vamos a iniciar con esta plática. Agradezco la invitación de Carmen, del doctor Alejandro Mariano y de este espacio importante donde he colaborado también con los estudiantes. Un tema muy interesante es el asunto que tiene que ver con la imagen, la representación y esta idea del precepto de arte que hay entre los pueblos indígenas de México desde hace ya varios siglos. Y vamos a tratar un tema que va básicamente desde el siglo XVI al siglo XXI en el concepto del simbolismo de las plumas y la representación con plumas. El periodo más importante de la noción, pues, de la representación es el siglo XVI, XVII y XVIII, con las imágenes cristianas, católicas, en la religiosidad. En la primera imagen vemos, por ejemplo, un elemento religioso papal, la mitra, muy interesante porque es de los muy tempranos, casi con la conquista de Tenochtitlán, caída Tenochtitlán, a meses de haber caído Tenochtitlán, los artífices azcapotzalcas y xochimilcas realizan estas obras y nos preguntamos, muchos de nosotros, bueno, ¿es realmente extraordinaria la representación? Ahorita vamos a ver otras imágenes, pero es solo eso, es la mano, es el artífice, pues, de la creatividad. No, nada tiene que ver la ideología, porque todavía no se les evangelizaba. Entonces vemos cómo muchos pueden hacer representaciones a partir de encargos y a partir de referentes sobre elementos religiosos. El siglo XVI, pues uno de los
factores importantes que influyen en la ideología de los pueblos indígenas es la conquista espiritual, la implantación de la religiosidad católica que cambia por completo la noción de religión entre los pueblos indígenas. Primero, porque las religiones indígenas, aparte de ser politeístas, pues eran de índole un poco en términos de la dualidad. El bien y el mal eran complementarios. Contrario a la religión católica, había la noción de ética y la noción del mal. La noción del mal para nada es complementaria. Entonces, este es un elemento importante. Y por eso está el Dios y el diablo. Y en la religiosidad indígena, una sola deidad puede ser benévola y maléfica, dependiendo de la forma en que se le trata con los humanos. Y en esta lámina vemos el bautizo de los primeros señores en Tlaxcala, donde figura Hernán Cortés como padrino, y vemos que atrás está Doña Marina, como siempre, acompañando en los actos tanto litúrgicos como de la guerra. Y esto es muy importante. Y a propósito de estas polémicas, siempre nos preguntamos, pues los indígenas tuvieron mucha participación en la caída de Tenochtitlán. Y a propósito de las plumas, estos cuadros están hechos con plumas. Y uno de los primeros elementos que se implanta en la Nueva España o en la Mesoamérica que cae es la imagen de Cristo. Y curiosamente Cristo empieza a sufrir procesos de nueva interpretación, el Dios Sol. Entonces, las plumas no fueron ajenos para agregarle más simbolismo. El óleo que traen los españoles es opaco y la luz es única que emite estas imágenes. Por el contrario, las plumas, dependiendo del ángulo en que se para la persona que lo mira, emite colores, emite luz, emite brillos muy distintos. Eso quiere decir que casi que las imágenes cobran cierto realismo y hasta, entre comillas, vida, porque miran desde diferentes ángulos. Y el otro tema que se implanta, bueno, en la misma lámina del lado derecho de ustedes, pues el árbol de la vida, el árbol de la ciencia y la noción del mal fue lo primero que había que ideologizar a los indígenas con el pecado original, Adán y Eva, cosa que nunca entendieron los pueblos indígenas. Pero las representaciones allí estaban, y también está hecho en plumaria, y vemos pues muchas escenas de cómo era la vida religiosa en ese entonces. Muchos de los atavíos de los dioses, elementos de los sacerdotes, se lleva a la hoguera. Esta es una lámina también de Tlaxcala, de Diego Muñoz Camargo, donde dice que después del bautizo de los señores, cogen todos los ornamentos de los dioses antiguos y les prenden fuego. Y aquí es interesante cómo en la escena se ve pues un Tlaloc por ahí, algunos penachos, y en otras escenas hasta los diablos salen volando entre el humo. Pues es la nueva interpretación de la religiosidad. Y llegan los primeros 12 franciscanos, los que realmente ya implantan, traen todo un proyecto de evangelización colonial, y lo primero que miran es el paralelismo cultural, cómo ciertas ideas de la religión católica tienen mucho que ver con la religión de los pueblos indígenas, particularmente de los aztecas, como Huitzilopochtli
también nace un poco comparado con ellos, decían como el Espíritu Santo. Coatlicue precisamente andaba barriendo en el templo, se encuentra un velloncito de plumas que habían sido desprendidos de los penachos, lo coge y lo mete entre sus senos. Y cuando se acuerda del velloncito de plumas, pues resulta que ya estaba embarazada. Y así es como nace uno de los dioses más guerreros de los aztecas, que es Huitzilopochtli, que va a convocar a la guerra y que va a dar origen a la expansión militar y el poder político de los aztecas. Entonces el simbolismo de las plumas está desde los mitos, y esto se compara un poco con Jesucristo, y por eso pues una de las figuras importantes que se implanta es esta deidad. Los 12 franciscanos se dispersan por gran parte del centro de México, incluso hasta la costa del Golfo. Andrés de Olmos va por la Sierra de Puebla y precisamente muere en el norte de Veracruz, en lo que hoy es Tampico Alto, Tamaulipas. Y por supuesto, aparte de que le debemos el son huasteco y muchos otros sones de cuerdas, pues implantaron también muchos elementos simbólicos que tienen que ver con Jesucristo, con la Virgen María y el simbolismo de las plumas. Y en el norte de Veracruz, por ejemplo, tenemos la danza de los chules, que está asociado un poco eso, al simbolismo de las plumas, y los héroes míticos asociados con el maíz y el sol. Bueno, dioses e imágenes y personajes que son alados y plumados, pues hay muchísimos. Quetzalcóatl es uno de ellos, en su versión de la península de Yucatán, en Cuculcán. Entre los aztecas pues había el mismísimo Quetzalcóatl, también una serpiente que tenía plumas, vuela. Y ahora todavía existen las comunidades indígenas, lo confunden con las famosas mazacuatas, un tipo de boa que cuida la milpa, se envejece, le sale plumas y vuela al cielo y trae la nube y luego trae la lluvia para las sementeras. Muy interesante, y están representados en los textiles de las comunidades indígenas. Y en las ceremonias rituales, hay mucho elemento ritual con esto. Las danzas son un ejemplo de ello, que vamos a ir hablando más adelante. El arte plumario, pues, es un elemento que se crea desde el periodo prehispánico. Los olmecas aparecen algunas pequeñas representaciones pétreas. Lo que más tenemos son los mayas, estos extraordinarios resplandores que los cargan en sus espaldas, debieron haber pesado muchísimo, y se ve cómo se amarraban, se anudaban hacia los brazos. Los aztecas también es lo que más contamos con documentación. Tenemos una lámina del Códice Ixtlilxóchitl. Nezahualpitzintle, por ejemplo, lleva anudado su cabello unas cintas de algodón con las puntas en borlas terminados con plumas, pero también lleva un abanico en la mano, símbolo de poder entre estos pueblos de aquel entonces. Y aparte, la pluma, hilado, entorchado, aparecía entre sus ropas. Entonces, no solo se pegaba la plumita, sino también se aplicaba al hilo de las telas. Esta es la imagen de un dios, es el Tlaloc. Lleva un tocado de plumas complejo en la cabeza, mientras tanto lleva una rodela, un escudo, también muy adornado con plumas. Y en las crónicas se dice que también estos personajes se paraban en unos tapices hechos con plumas. Esos debieron haberse hilado con algodón, adosado también con varas de diversas especies, entre ellos carrizos, y luego una serie de pegamentos también, entre ellos orquídeas, ceras,
luego costuras con hilo que se ajustaban. Son muchas cosas que se fueron pegando. Ahora, esto en realidad no servía para ir a la guerra. Eran piezas muy fabulosas, por supuesto. Estos más bien servían para celebrar el triunfo de las guerras. Entonces, en estos marchas que entraba el ejército triunfante a Tenochtitlán es cuando se usaba. Para la guerra se usaban otros muy similares, pero tenían otros elementos que en realidad les cubrieran de todos los dardos y la artillería propia. Este es otro elemento interesante también. Parece ser que se reutilizó como cubre cáliz para la misa. Eran piezas que se recortaban y se reutilizaban. Y tiene un elemento pues geométrico muy interesante también, y todo es con plumas. Por ejemplo, es un chimali también, está en el Museo de Viena, es de los obsequios que se llevaron los españoles, y luego con todas estas guerras fue a dar a Viena, entre ellos el famoso penacho de Montezuma y otros muchos elementos que fueron a dar allá, que en realidad fueron obsequios de Montezuma a Cortés, y fue en los primeros barcos se llevó a España como obsequio al rey para que mirara la maestría de estos indígenas en la representación artística. Bueno, este es otro de ellos. También vemos pues una geometría muy interesante. El siguiente, ese también se usó como cubre cáliz. Posteriormente se levantó pues la capa donde está pegada la pluma sobre la tela, le quitaron todo el resto de los elementos y lo usaron para tapar el cáliz de las primeras misas del siglo XVI. Y esta es una réplica del famoso penacho de Montezuma, también ya tiene 300 años, es bastante antiguo. A propósito del penacho de Montezuma, decíamos que está en el Museo de Viena. Tiene muchos problemas de conservación, no se puede mover, y al parecer tenía muchos otros elementos. Tenía un pico hacia enfrente que simulaba una especie de cotorro o guacamaya, y tiene muchas láminas de oro adosados a estas plumas. Y estos eran en realidad símbolos de poder. ¿Cómo se usaban? Vemos que cuando los nobles participan en fiestas litúrgicas, las primeras fiestas litúrgicas católicas, pues llevaban todos sus instrumentos de poder, porque si no dejaban de ser ellos. Llevaban sus abanicos, llevaban estos enormes pendones circulares, porque pues los tatuajes eran gente de poder. Y de esto muy poco se ha conservado. Este es uno de ellos. También está en Viena. Es precisamente con unas varas largas que se levantaban, se izaban y se llevaban por delante de los nobles como sus insignias de poder. Y aparte, pues el personaje tenía que llevar sus varas de mando, que son estos, sus abanicos. Y este está en el Museo Nacional de Antropología, muy bien conservado, tiene una gran cantidad de aves del Golfo de México, precisamente, entre ellos una gran variedad de cotorros que incluye el llamado loro huasteco, lo cual pues nos explica de que se importaba muchísimo material de diversas latitudes de México. En eso no se escatimaba. Imagínense también pues las distancias de llevarlos cargando hasta allá. Y en los códices está muy bien ilustrado. Este es el Chimalpopoca, por ejemplo, y lo identifica su abanico como gente de poder dentro de una iglesia. Y bueno,
Esta es una escena de cómo se representaba a los guerreros con todas estas indumentarias fastuosas de plumas que entraban triunfante a la Ciudad de México. Y también hay mucha documentación. Fray Bernardino de Sahagún, fraile del siglo XVI, que convivió mucho con los indígenas, pues documenta todo el hecho de las plumas y centra su atención. Dice que, por ejemplo, que los indígenas son extraordinarios maestros de la imagen. No utilizan aceites, pero en su lugar utilizan plumas. Y documenta todo y explica que tenían grandes aviarios donde recogían las plumas y las iban seleccionando y las iban guardando para este arte. Diferentes especies que se pegaban en estos soportes y servían pues para las imágenes. Aquí es, por ejemplo, algunos se tenían que capturar porque no se podían criar. Las aves acuáticas ponían las redes, les quitaban ciertas plumas y las soltaban. Aquí, por ejemplo, una lámina interesante, como un pato, le están quitando el plumón muy suave para textil, y luego ya lo soltaron. Y algunos no bastaba con el color propiamente de las aves y se tenían que pintar. Ahí está el maestro, el pintorero, por infusión está hirviendo las plumas con colorantes naturales. Y luego ya está el artífice, que se llamaba Amanteca, que se encargaba ya propiamente de adosar los elementos rituales con plumas. Y aquí están trabajando. Y luego tenemos una fiesta de la época. Este está en el Museo de Viena, precisamente, de los obsequios que Moctezuma le da a Cortés. Y este estaba perdido, tiene escasos 10 años que se descubre entre un montón de cosas que se tiene allá, y está bastante bien conservado y tiene todos los elementos. Vemos la cantidad de varas que están atrás. Esto es por el revés, y cómo están amarradas y pegadas las plumas. Otro de los chimales, por ejemplo, por atrás se ve así, es una tabla, una madera tallada, y luego le pegan carrizos y luego le pegan textiles y por ahí empiezan a pegar las plumas. Esto es por atrás de uno de los cuadros importantes también. Vemos cómo está entretejido y cosido con hilo la cantidad de varas, y son capas pues que lleva madera, varas, y la última capa es textil. Y viéndolo de cerca, así está más o menos cómo está pegada la pluma, y tiene oro, tiene pequeñas láminas de oro para que brille también la imagen. Este también es un acercamiento de una pieza maltratada. Ahora, pues aves había muchísimos, eso los vamos a pasar rapidísimo, de diferentes especies, garzas, cotorros. El quetzal es uno de los más apreciados, sobre todo para la nobleza, entonces se hacían todos estos grandes tocados. El colibrí, muy importante por la iridiscencia de sus plumas, el brillo se usó básicamente en el siglo XVI para los cuadros. Y bueno, desde el periodo colonial, pues se representaba a los indígenas con elementos plumarios que simbolizaba pues su linaje. Y aquí comenzamos. Este también es una de las primeras imágenes que se elaboran después de la caída de Tenochtitlán, la misa de San Gregorio. Urgía enviarle no solo al rey, sino al papa la calidad artística de los indígenas. Entonces, los primeros frailes lo que hicieron es dar dibujos a contorno a los indígenas
para que sobre eso pegaran las plumas. Y es como elaboran este pequeñísimo cuadro, pero mide en realidad entre 12 centímetros por 6 centímetros escasos. O sea, y vemos pues la gran cantidad de detalle que se le aplica. Entonces lo que quiero decir aquí, que no todas las imágenes son iconografía, no todas las imágenes son representación. Entonces son conceptos muy interesantes. Aquí, por ejemplo, lo que elaboran los indígenas es propiamente imagen sin concepto para ellos, porque les dan propiamente los contornos del nuevo concepto, y lo que hacen ellos es iluminar, como los niños, ahora que les hacemos unos dibujos y les damos unas crayolas y que lo coloreen. Un poco así sucedió. Ellos nunca entendieron qué era, qué representaba, nunca entendieron para quién era, por más que les hablaron del Papa y del Rey, pues los primeros años nunca entendieron. Y estas imágenes pues se elaboraron en ese entonces. De hecho tiene hasta grafías en latín alrededor del cuadro. Les puse, miren el anterior y miren el otro. Es el mismo cuadro, pero dependiendo del ángulo donde se pare la cámara, es el color que se va a lograr, porque las plumas brillan por la iridiscencia. Entonces nunca hemos logrado una misma fotografía en un cuadro, porque las luces son distintas, cambia de color. Estos tonos azules de colibrí de repente son morados, de repente son rosados, dependiendo cómo se mueva la persona. Entonces imagínense la importancia que fue de estos cuadros, que competían pues con estos óleos, enormes lienzos que se hicieron en la época. Y por supuesto que los religiosos inmediatamente adoptaron este arte. El Vaticano tiene una colección muy importante de estos elementos, muy tempranos. Y les decía, no todo era pegar plumita. Este es un tapiz papal también. Me imagino que en la época prehispánica debió haber sido para los tatuanes, para los gobernantes, una especie de petate, un tapiz donde se paraban. El hilo está entorchado con plumón de pato, muy suave, aterciopelado. Entonces seguramente se descansaban y se paraban sobre este tapiz. Y este es del siglo XVI y tiene el águila bicéfala, el manto de Sinacantepec. Estaba en nuestras colecciones del Museo Nacional de Antropología, pero se pasa al Museo del Virreinato. Y vemos un acercamiento. Miren el plumón, pues tan esponjoso. Y vamos a ver algo de cerca, visto en microscopio. El hilo. Hay una hilatura de algodón y sobre eso se va agarrando los plumones de aves. Es este plumón suave, se usaba del ala y de la cola del pato, pero también del guajolote. Y esto es visto más, con mayor acercamiento en el microscopio, como es la especie de ave del cual procede la pluma. Pato moscovita, que crecían en los lagos de la Ciudad de México. Y este es un acercamiento también ya de la restauración de la pieza, porque se iban soltando las plumas. En el vestido se usaba el llamado huipil de la Malinche, donde la parte frontal y el inferior tiene plumón de pato también, plumón de pato teñido con colorantes naturales, lo cual también pues nos está diciendo que este vestido no es para cualquier mujer, era para una mujer noble, y
que el simbolismo de la pluma la elevaba pues a otro contexto que es el cielo. Y este es un acercamiento. Miren, ya se le cayó muchos elementos, pero por ahí todavía está la pluma. Y comparamos con el periodo contemporáneo. Estos son purépechas de Michoacán, donde tienen unos rebozos ceremoniales para tapar a los niños con estas plumas en las puntas. Incluso los del norte de México tienen cunas hechos con piel de pelícano, y sobre esa pluma suave se acostaban los niños. Vemos un acercamiento por atrás, como se anudaban las plumas para que cuelguen. Y este es un rebozo también de Cuetzalan, de la zona de Cuetzalan, Puebla. Es un lienzo de bautizo para niños, con el cual la madrina tiene que cargar al niño. Y entonces las dos puntas cuelgan hacia el frente. Y pues muy bonito esta pieza, y también está adosado sobre el tejido, es pluma de gallina. Y entonces con este elemento sacraliza al niño, la pluma con el simbolismo celestial. Y bueno, ya nos pasamos nuevamente al virreinato y vemos, por ejemplo, en el Museo Nacional de Historia Mexicana, hasta el siglo XVIII se siguieron elaborando estos cuadros tan importantes con representaciones de diversos santos, particularmente escenas marianas, Cristos, San Francisco, San Juan básicamente, y no otros elementos. Dios, santos asociados a la guerra, al temporal, cuestiones de petición de lluvias, esos son los que se elaboraron. Y la maestría pues era extraordinaria, los detalles de las manos, de los ojos, de la boca, se preocupaban particularmente de los ojos para que los santos tuvieran miradas distintas. Entonces las imágenes tenían un vuelo en realidad. Y entramos a tres conceptos básicos. Uno que se vamos a llamar metamorfosis, transformación propiamente. Las aves no están muertas, están ahí, solo se han transformado. Es como las mariposas, primero son orugas, después nace alas y vuelan. Y entra también el concepto cristiano de transfiguración, transmutación incluso, sobre todo las escenas de Cristo que está relacionado con la resucitación. Los frailes evangelizadores encargan mucho estos cuadros para que con la iridiscencia de las plumas se entendiera un poco el cambio pues físico que ocurre en estos personajes. Vemos acercamientos, este es un cubrecáliz también, es un detalle, la calidad de las plumitas tan pequeñas, pero también se aplicaba pues a elementos del Papa, mitras. Vamos a ir viendo más a grandes rasgos. Este es un poco burdo, se ve la plumita de colibrí, que ahora torna un poco a un tono morado. Y tiene un poco plumas grandes, pero las caras están pintadas al óleo. Ya más tardío, por ejemplo, se aplica oro y se aplica óleo. Los primeros cuadros casi todo es pluma. Bueno, los orígenes están ahí. Volvemos a estos cuadros. Este es un poco parecido a la misa de San Gregorio, son de la misma época, pertenece al INAH, y la calidad también es extraordinaria. Revisándolo en el microscopio hay una calca por abajo, hay un dibujo, hay un artista previo, y los amantecas lo que hicieron es pegar la plumita, iluminar. Bueno, vamos a ir pasando diversas imágenes de periodos ya
muy distintos, y en la época actual pues se siguen haciendo estos cuadros en Michoacán, Pátzcuaro, en la región de Xochimilco, en la Ciudad de México, y pues vemos que son escenas distintas, marianas básicamente, y los santos evangelizadores. La Virgen de Guadalupe ocupa un lugar importante. Los elementos pues de la liturgia también son importantes. Las primeras mitras, estos son los que se fueron en los barcos de Cortés para el Vaticano. Relicarios, donde se guardaban las reliquias, en fin, muchos elementos que vemos en estas culturas, que se heredan pues desde el periodo prehispánico, solo cambia la noción de la imagen. Y pasamos a la época contemporánea. Y entonces retomamos este concepto que les decía de la metamorfosis. Sentirse aves, soñarse aves, representar aves y hacer fiesta con las aves. Los voladores de la región de Cuetzalan, otomís y nahuas, pues son en realidad águilas, y llevan todos estos atavíos y en realidad extienden los brazos porque se han convertido precisamente en aves, han dejado de ser hombres para representar propiamente a las aves. En otras danzas el volador precisamente lleva un tocado, pero no es pluma grande, es precisamente el plumón de las alas de los guajolotes, y entonces cobra también simbolismo también las especies de aves. También es otro para volador, y vamos viendo las danzas distintas. Unos son águilas y otros van a ser quetzales, por ejemplo. El que vemos del lado derecho de ustedes ya es de la danza de los guaguas y de los quetzalines, y algunos pues tan fastuosos, y otros el simbolismo es el vuelo. La danza de los acatlaspis, que son unos carrizos, unas cañas largas con plumas en las puntas, las avientan y propiamente vuelan. Entonces el simbolismo del vuelo, el vuelo de las imágenes, el vuelo de las danzas está en este concepto. Y vamos viendo los diferentes tocados hasta llegar a los carnavales de Tlaxcala, que es lo mismo. Es mitad hombre, mitad ave. Ya no son humanos y están precisamente haciendo estas danzas para conmemorar a santos, a dioses, en este caso previo a la Semana Santa, la fiesta. Y en otros casos, como los huichotes, pues vuelan en realidad. Utilizan instrumentos mágicos como el peyote, el consumo del peyote, enteógenos, y entonces se transportan a otro mundo y llevan el simbolismo de las plumas, sus sombreros con todas estas plumas de águilas, y en realidad vuelan, se transportan y traen el mensaje de los dioses hacia los hombres. Lo mismo otras danzas, la danza de la pluma, que es una controversia a propósito ahora de la polémica de la conquista. Es una danza que está en su concepto al revés, es una contradanza en el sentido conceptual, porque la danza de la pluma es en realidad la caída de Tenochtitlán, pero donde no es la caída de Tenochtitlán, la caída de los españoles en Tenochtitlán. Pierden los españoles, les dan una santa tranquiza, y los danzantes se transfiguran también en este poder, en el poder político y el poder religioso. Y en otros, los guaves, pues son asimismo las aves también. La urraca es
un pájaro que está asociado un poco al bien y el mal, augura cosas, pero también puede traer beneficios importantes. Entonces un danzante se lo pone en la cabeza y se convierte a sí mismo en el mensajero divino. Puede hacer limpias, puede quitar males. De hecho, la gente se confiesa con este personaje sus pecados, y por supuesto el representante de esta ave pues se le tiene que olvidar todo, porque es ave a sí mismo que se traga los pecados de la gente. Entonces esto es simbolismo. También la urraca entre los coras. Interesante, es una danza también, donde curiosamente también recoge el mal. Es el único personaje que anda danzando ahí en medio y va recogiendo todo el mal de la gente, ¿no? Cuando pasa junto a los niños enfermos, le acercan los niños, los tocan, recoge este mal en su cuerpo y luego se desprende de su plumaje. Estos tocados no son para conservarse, se queman, se tiran, son efímeros. Ceremonias, los mismos huicholes, la mayoría de sus ofrendas tienen que ver con plumas. Las aves están presentes y estos son como sus elementos. Es la punta de sus báculos donde tienen el poder de las aves. En este caso el gavilán, muy importante, que está asociado al sol. Águila pues aparece también en máscaras. Y pues representaciones de aves, el simbolismo de las aves, pues está desde el periodo prehispánico. En la colonia se retoma con nuevos simbolismos. En esta escena, por ejemplo, vemos a un curandero tepehua que está santificando a la gente con la sangre del guajolote, pero utiliza como instrumento mágico una pluma, recoge la sangre del guajolote. Este guajolote no se le mata, simplemente se le hace un orificio debajo del ala y van recogiendo la sangre con un hisopo de pluma y se les unta en la frente de las personas, la unción. El guajolote en este momento no es ave, es representante del maíz, es el dios del maíz. Y una vez que le han quitado, ya todo el mundo lo ungieron con la sangre, este guajolote se le viste con ropa nueva, se le inciensa, se le da de comer y luego se le suelta. Y entonces pasa a ser ave propiedad del pueblo. Y ya no es guajolote, entonces donde lo encuentran en la calle, lo saludan. Y todo el mundo le da de comer, porque es la imagen propiamente del dios del maíz. El gallo pues es un ave que llega de Europa, pero cobra importancia con la escasez de aves. Ya la ganadería extensiva pues acaba con los bosques y muchas de estas aves preciosas pues se extinguen. Y entonces las aves europeas cobran importancia y el gallo pasa a suplir al quetzal, pájaro precioso, y plumas de distintos colores son utilizados en la danza. No así con otros aves como el águila y el gavilán. El gallo joven, muy importante para la representación del sol y deidades celestes tan distintas. En la escena vemos la ceremonia de petición de lluvias en Chicontepec, Veracruz, donde un gallo rojo representa al sol y le han sacrificado y su sangre está siendo regado sobre la imagen de los dioses figurados en papel. Ahora, el guajolote es de las aves más simbólicas en la actualidad porque tiene una connotación muy importante. Es tan sabio que inventó la agricultura y guarda la sabiduría debajo de sus alas, guarda todas las simientes, los granos de maíz, de frijol y de chile, y por eso en la mayoría de las
de las danzas solares vemos que los sacrificios son de guajolotes. El palo volador se cava un hoyo y meten un guajolote vivo y dejan caer el enorme tronco para que propiamente resucite en este árbol de la vida, el tronco del palo volador. En las bodas se baila baile de guajolote porque tiene que ver con la fertilidad, porque tiene las semillas. Bueno, este es el simbolismo y es el ave más importante para los sacrificios. Otra ceremonia de Tepehua, en el norte de Veracruz, en el municipio de Sontecomatlán, donde vemos que unos hombres están embriagadísimos. Hay una embriaguez ritual y donde todos están bien comportados. Están bailando, esto ya es como las 5 de la mañana, están bailando estas aves que después van a ser sacrificados en honor al maíz y todos van a comulgar con la carne, la comida, a estudiar y descubrir ciertas cosas. El único pecado que hemos cometido es que los especialistas que tenemos estos objetos en los museos no les hemos dado una instrucción a los artesanos actuales. Ellos suponen una técnica que lo recrearon y nosotros tenemos los objetos. Una vez me topé con un artesano y le digo, ¿con qué le pegas? Es que yo le voy pegando con cera de Campeche. Digo, cuando haga calor o le prendes una veladora se van a empezar a caer tus plumitas. Los prehispánicos y los coloniales están pegados con cierto adhesivo natural, pero además están cosidos. Y precisamente para que se ventile y no crea bichos, porque la pluma crea también ácaros y una serie de cosas. Entonces, por eso son capas distintas, entonces se puede ventilar. Y el gran error es ponerles un vidrio, porque entonces creamos microclima. Y entonces lo único que nos resta es respetar estas grandes tradiciones artísticas americanos, no propiamente de México, pero sí americanos. México creó lo propio, forma parte de este pensamiento y estas corrientes y estas sabidurías y es parte de nuestra identidad.